La Conferencia Mundial de la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, marcó un importante punto de inflexión para la agenda mundial sobre los derechos de las mujeres y la igualdad. Veamos la siguiente información. El término empowerment o empoderamiento de las mujeres como estrategia para la igualdad y la equidad fue impulsado en la Conferencia Mundial de las Mujeres de Naciones Unidas en Beijing en 1995, para referirse al aumento de la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y accesos al poder. Actualmente, esta expresión conlleva también otra dimensión, la toma de conciencia del poder que individual y colectivamente ostentan las mujeres, y que tiene que ver con cambios para la superación de las prácticas culturales y estructurales que contribuyen a perpetuar su situación de desventaja y desigualdad. La igualdad de género no solo es un derecho humano fundamental, sino que es uno de los fundamentos esenciales para construir un mundo pacífico, próspero y sostenible. Hoy hablaremos del empoderamiento femenino en Voz Es. Bienvenidas y bienvenidos el día de hoy a Voces. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema que es importante no solamente porque hace unos meses pasamos el Día Internacional de las Mujeres, sino porque debe de ser un tema recurrente todos los días. Vamos a hablar sobre el empoderamiento de las mujeres y por ello nos acompaña el día de hoy la psicóloga Cipatli Cerrato. Cipatli, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación, encantada de la vida de estar con ustedes y su auditorio. Al contrario, gracias por estar aquí. Para comenzar a hablar sobre el tema del empoderamiento, pues sí es un tema que, hablar de empoderamiento es un tema que a lo mejor se expande mucho, pero ¿qué te parece si para comenzar nos explicas o nos ayudas a entender un poco más qué es el empoderamiento de las mujeres? Bueno, para hablar del empoderamiento femenino tenemos que ubicarnos en el contexto de saber que una mujer empoderada va a ser aquella mujer asertiva, aquella mujer segura de sí misma, con objetivos muy claros, que no se va a limitar, que va a luchar por conseguir lo que quiere en cualquier esfera de su vida, ya sea en su vida personal, y que esto lo va a trascender hacia su vida con los demás, en su esfera social. Entonces, una mujer poderosa es una mujer que se sabe con la capacidad para accionar y lograr todo lo que se proponga. Y que por supuesto también es en la parte individual, pero que también debe ir a lo colectivo, ¿no? Para poder crear todas esas redes de empoderamiento de todas las mujeres. Y para seguir en el tema, ¿de dónde surge el término empoderamiento? Fíjate, Lilian, que el término es muy curioso porque la primera convención que se celebra sobre la mujer, organizada por las Naciones Unidas, fue aquí en México en el año de 1975. Y posterior a eso, el objetivo de esta convención fue comenzar a ver, luchar por la igualdad de género y posteriormente a este tema y en esta, digamos que también un poco, ¿no? Visibilizar la cuestión de los roles también y sobre todo de los derechos, ¿no? También sobre las mujeres. Era un movimiento, o sea, se hizo en México, pero era un movimiento global, alrededor de los años 70 que comienza esta situación del empoderamiento y como tal, y posteriormente se fue adaptando y se fue promoviendo a lo largo de los años. En los años 80 hubo otra, pero la que marcó definitivamente, porque ya establecieron el término empowerment, fue en 1995, ¿no? En esta convención de Beijing, en donde ya se habla de ciertas características que tienen las mujeres empoderadas, ¿no? Ahí surge el tema del empoderamiento femenino como tal, a través pues, de esta definición. Bien, ya nos hablaste un poquito del término, de dónde surge, pero ¿cuál es el objetivo? O sea, si bien a lo mejor suena un poco absurdo, pues hay mujeres que aún no conocen, ¿no? El empoderamiento y sobre todo hablando desde la parte no solamente de lo que se ha ido construyendo a través de los años, desde los organismos internacionales, las leyes que están ya a favor de los derechos de las mujeres, sino también de la parte psicológica, ¿no? Sí, esta situación yo creo que es
el tema más importante es hacernos visibles. Visibles a nosotras mismas, primero, y visibles de cara a la sociedad. Visibles en el sentido de mostrarnos y mostrar nuestras capacidades y que esas capacidades van a repercutir en cambios positivos y favorables para todos. Entonces, esa es la importancia máxima del empoderamiento. Y bueno, a nivel psicológico, vamos a estar observando que las mujeres al lograr sus metas, al lograr sus objetivos, al ver el cambio y el impacto que tienen, además, con sus acciones, esta sensación de logro y satisfacción, por supuesto que nos va a traer también un sentimiento de afinidad con las demás personas, no nada más con las mujeres, sino con las demás personas. Y obviamente se traduce en una cuestión de cohesión social y de transformación social hacia un bien tanto común como global. Entonces, creo que la importancia del empoderamiento en cada una de nosotras radica en eso, en ver lo capaces que podemos llegar desde una microacción a una macro transformación. Sí, claro, y que como tú lo comentabas, de esta parte de la coerción social, que incluso pues el empoderamiento de las mujeres va de la mano de del alza o de la generación de economías, ¿no? O sea, están surgiendo estas nuevas economías de economía violeta, que precisamente son economías generadas por las mujeres, ¿no? Y va mucho de la mano con el que las mujeres se empoderen. Pero, ¿cuáles son los factores para que las mujeres principalmente puedan creérselo, o sea, que son valiosas, ¿no? y que puedan empoderarse? ¿Cuáles son los factores? Principalmente, creo que tenemos que tener en cuenta algunas esferas en donde nos desarrollamos y que van a repercutir justo en el empoderamiento. Las esferas que siempre van a repercutir en nuestro desarrollo personal, pues van a ser las esferas ideológicas culturales, las esferas económicas, las esferas individuales o familiares también. Y cuando nosotros estamos desarrollándonos en estas esferas, estas van a impactar determinadamente en cómo nos vayamos a desenvolver una vez que nosotros tengamos esa capacidad y la oportunidad en la vida. Entonces, cuando tenemos una visión de cuál esfera es la que a veces me está limitando y no me está llevando hacia el camino que quiero. Porque, digo, hay muchas mujeres que algún objetivo puede estar nada más hacia su esfera familiar y está bien. Pero creo que hoy en día, debido a este impacto, que esto es el empoderamiento, el impacto global que se está estableciendo, ya son menos las mujeres que su anhelo o su objetivo nada más se involucra en esa esfera, sino que quiere llegar a abarcar otras esferas en lo social, con cambios verdaderos sociales, con movimientos como este que estás mencionando, que repercutan en la transformación de la calidad de vida de cada una de nosotras, a nivel de salud, a nivel de económico, principalmente, y pues lo vemos ahora con el tema de la pandemia, ¿no? Por ejemplo, en donde muchas mujeres, además de contribuir y estar atentas en su esfera familiar e individual con el tema de la salud, quisieron también explorar más allá, innovar, ¿no? Esa parte que a lo mejor tenían ahí escondida muy en su ser y que no sabían que la podían explotar y que sin embargo, algo que quiero dejar bien claro es que las crisis nos llevan al crecimiento. Sí, claro. Entonces, esta crisis llevó indudablemente a un crecimiento de cada una de las personas y de las mujeres que decidieron salir a transformar su vida e impactar en lo social o en el ámbito económico, ¿no? Porque hubo muchas emprendedoras o hubo algunas que decidieron a lo mejor de manera virtual estar apoyando y generando estas redes de apoyo a otras mujeres o a otras madres o a otras personas, ¿no? No nada más que tenga que ver con el género ni con el sexo. Sí, claro, y como lo dices, ¿no? Es también atreverse a romper esos esquemas y roles de género, ¿no? Así es. No nada más es a lo familiar, sino también es romper roles de género. Así es, porque aparte ya no podemos estar hablando de masculino y femenino, ¿no? O sea, ya hay tanta diversidad como feminismos, porque tampoco podemos hablar de un solo feminismo. Ya toda la cuestión histórica multicultural nos está diciendo que tenemos que estar abriendo nuestra mente y los conceptos para poder entender y empatizar con cada una de las mujeres que existen alrededor del mundo, no nada más en tu entorno, ¿no? Sí, entonces creo que esta es una de las cosas más importantes también. Bien, Cipatli, vamos a hacer una pausa rápidamente y seguimos para continuar hablando sobre este tema. Okay. A ustedes los invito a que sigan aquí en Voces, no se vayan, regresamos.
¿Sabías que las mujeres se han visto afectadas por los efectos económicos del COVID-19, ya que trabajan de manera desproporcionada en mercados laborales e inseguros? Cerca del 60% de las mujeres trabajan en la economía informal, lo que las expone aún más a caer en la pobreza. Ya estamos de regreso aquí en Voces y seguimos hablando sobre empoderamiento de las mujeres con la psicóloga Cipatli Cerrato. Cipatli, ya nos explicaste pues un poco lo que significa el término, un poco los aspectos, ¿no? E incluso de la parte psicológica, cómo es que las mujeres pueden empezar a empoderarse. Pero, ¿cuáles son los niveles de empoderamiento de las mujeres? Los niveles de empoderamiento, yo creo ahí que... ¿O existen? ¿Sí exactamente, existen? a eso iba. Sí. El tema de niveles, si yo escucho la palabra niveles, me hace alusión a que tengo que pasar por un escalón, luego otro escalón, luego otro escalón. Y considero que el empoderamiento no se da por escalones, porque al final las esferas que te llevan a empoderarte están dentro de tu desarrollo y se pueden mover en diversas formas. Entonces, no es como tenga el nivel individual para lograr el económico, o sea, siempre va a repercutir una esfera con otra, pero lo que sí es que tu empoderamiento se puede lograr desde que eres niña, o sea, desde que estás construyendo y adquiriendo valores y que tu cultura te está mostrando ciertas partes de lo que se considera ser una mujer. Esa identificación que logramos hacer a través de nuestros ejemplos más básicos, sí, claro, que son nuestras mujeres, nuestras mamás, nuestras abuelitas, o sea, todas estas figuras de primera línea, pues obviamente va a ser el primer nivel, ¿no? Pero al final de cuentas, cuando nosotros estamos desarrollándonos, influye la escuela posteriormente, influye también el tema de decía yo, de la economía, porque todos nos movemos en esos factores y va a ser un ciclo constante. Entonces, creo que para que una mujer alcance un empoderamiento, no un nivel, porque entonces nos situamos unas más que otras, ¿no? Sí, entonces, claro. Sino que logremos entonces afiliarnos y en verdad darnos ese sentido de empoderamiento. De poder. Sí. Es necesario que podamos distinguir en qué esfera nos hace falta trabajar, ¿no? Y cuál esfera nos ha puesto un poco más de límites. A lo mejor tu esfera individual en algún momento te puso ciertas ideas, ciertas creencias que tu esfera cultural te está marcando que no son ya las que en este momento de tu vida son las que te pueden impulsar a lograr aquello que deseas, ¿no? Porque al final una mujer empoderada, vuelvo a lo mismo, es una mujer asertiva que va a lograr lo que más anhela y que esto que más anhela va a traer consigo beneficios para ella y para los demás. Entonces, ahí es donde yo considero que los niveles se pueden estar jugando alrededor a lo largo de tu crecimiento. Y como comentabas, son estos círculos o factores incluso también externos muchas veces que no podemos controlar. Hablo, por ejemplo, de las mujeres con alguna discapacidad, con mujeres indígenas, mujeres que están sufriendo violencia o mujeres que por razón de su lugar de residencia están en desventaja de otras mujeres, ¿no? Esos podrían ser factores externos de por qué las mujeres a lo mejor les cuesta un poco más de trabajo empoderarse, pero existen esos otros factores. ¿Cuáles podrían ser por los que las mujeres les cuesta trabajo empoderarse? Bueno, ahí lo que comentas, considero que algunos mensajes, y pues sí, un hecho y una realidad son las cuestiones políticas también, en donde pues no ayudan, ¿no?, a que la mujer pueda adquirir las habilidades y sobre todo las facilidades para poder lograr esas metas, como bien lo dices. En una mujer, por ejemplo, pero tenemos ejemplos muy buenos en donde hay mujeres que por su situación, lo que acabas de decir, que tienen alguna discapacidad, se han destacado en deportes a nivel olímpico. Incluso aquí en Morelos tenemos a mujeres excepcionales en ese sentido,
en donde constantemente están buscando el apoyo y que no obedece a una cuestión individual, ¿no? El tema de empoderarse y de conseguir sus metas, sino obedece a un factor, como bien dices, externo, que tiene que ver con políticas, en donde yo creo que ahí ya influye el tema del feminismo y de entonces sí, todas formar redes de alianza para poder transformar diversos establishment o diversos establecimiento político y de derechos que a veces ayudan o retroceden, ¿no? Entonces, ahí creo que es bien importante también esta parte externa que pudiese impedir es el tema político y por eso la lucha o el trabajo, porque, bueno, y lucha, sí, de la cuestión feminista es esa, ¿no? Ver de qué manera puedo lograr un cambio político en cuanto a mis derechos de igualdad y de oportunidad. Sí. Sobre todo de oportunidad, ¿no? Porque pareciera como es una cuestión en donde se está trabajando y se está empujando, parece que nos rivalizamos entre sexos, ¿no? Y pareciera ser tergiversado que el movimiento es una lucha contra el sexo. Y no es así, es una lucha por la paridad, por estar al igual en cuanto a las actividades que yo deseo desempeñar para mi vida. Hablas o tocas el término de feminismo. ¿Va de la mano feminismo y empoderamiento? ¿Son diferentes? El feminismo lo considero más un movimiento social, ¿no? Un movimiento en donde ya viene marcando por hitos de la historia y bueno, los feminismos, ¿no? Porque obedece a varias cuestiones. Va a estar formado por mujeres empoderadas, ¿no? Entonces, yo creo que el empoderamiento son las acciones que nacen desde tu interior y que se expanden hacia estos movimientos. Entonces, el feminismo va a ser el resultado de este empoderamiento. Entonces, el empoderamiento podemos verlo como la parte inicial de todo, la antesala de este movimiento, ¿no? Entonces, lo importante aquí, lo interesante es que desafortunadamente es que se le ha asociado una carga muy negativa, ¿no? Al concepto, porque a través de la historia hemos visto que el feminismo, pues, ha tenido que ganarse su lugar a puntapiés, ¿no? Sí. Entonces, esta parte, pues, no es tan bien vista e incomoda, pero tenemos que lograr la incomodidad, incluso desde nosotras mismas, para lograr el empoderamiento de nosotras, salir de nuestra zona de confort para lograr empoderarnos. Y posterior a eso, tener que orillar a todo un sistema a eso, a moverse y a desestabilizarse y sacarlo de esa zona de confort y de lo que se venía haciendo para llegar a formar cambios y a trascender. Sí. Bien, vamos a hacer una pausa nuevamente, Cipatli. Regresamos a seguir platicando sobre empoderamiento de la mujer. Regresamos a nuestro último bloque. No se vayan. ¿Sabías que solo el 47% de las mexicanas que trabajan forman parte de la fuerza laboral, muy por debajo del promedio del 67% de acuerdo con el estudio sobre políticas de género en México? Ya estamos de regreso aquí a Voces, este es nuestro último bloque y seguimos hablando sobre empoderamiento femenino. Cipatli, para continuar sobre este tema, socialmente, ¿qué ventajas puede traer que las mujeres se empoderen? Socialmente, ¿qué ventajas? Bueno, la ventaja que estamos observando ahorita mismo es que estamos aquí juntas, participando, exponiendo, liderando, porque esto lo van a ver más mujeres y va a impactar. Esa es una de las ventajas, que podemos ir generando en nuevas personas y sobre todo en las nuevas generaciones, en las futuras generaciones, ya una creencia de que se puede trabajar en comunión, de que se puede trabajar en objetivos, pero sobre todo trascender juntos sin esta desunión, sin esta separación entre sexos y géneros también, y que se pueden lograr objetivos comunes muy, muy buenos,
que nos lleven a esas alianzas y que nos lleven a oportunidades y a experimentar pues, las maravillas de la vida, principalmente, ¿no? Que es como el fin de cada una de las personas. Y lo correcto sería empezar a empoderar desde las niñas, ¿no? Desde las infancias, pero ¿cómo podemos acercar a las niñas al empoderamiento? No sé si alguna vez te dieron algún libro en la primaria o en el kinder acerca del poder de la mujer. No, jamás. Jamás. Sí. Hoy en día existen cuentos, existen lecturas que ayudan a que la niña se identifique con modelos y con ejemplos de vida trascendentales, ¿no? De premio Nobel, de esas mujeres que han logrado campeonatos, de esas mujeres que se han atrevido a desafiar el sistema o que se han atrevido a explotar su máximo potencial. Tenemos una Alondra de la Parra, ¿no? Claro. Tenemos una Paola Longoria, campeona, y todas esas mujeres que han sido para ellas muy empoderadas porque lograron su objetivo, pero para nosotras un ejemplo de disciplina, de vida, de hábitos, y que al final un ejemplo de que los sueños se pueden cumplir. Entonces, esa es la importancia de que a nuestras niñas y a los niños también, ¿no? A los niños también se les enseñe sobre las mujeres también. Y se les enseñe también de hombres valiosos que han aportado, ¿no? También a este desarrollo, porque eso también es muy importante. No nada más las mujeres, sino, vuelvo a lo mismo, en coordinación, en comunión, porque solo así se pueden lograr buenas cosas y buenos cambios. Entonces, ¿desde dónde? Desde la niñez, desde los ejemplos y desde el simple hecho de que con tu misma actitud, porque volvemos a la esfera individual, tú vas a ser el primer referente de esa persona, ¿no? Entonces, de tu hijo, de tu hija, tú vas a ser el primer referente y lo importante es qué tanto tengo una capacidad de hacer conciencia con mis actos porque ese es el primer ejemplo que das y es lo primero que absorben. Entonces, para que mis hijos o los niños de mi alrededor se vayan identificando con esto. Entonces, creo que nos lleva a una responsabilidad también. Claro. Claro, y como mencionas, algunos nombres de mujeres que se han atrevido a empoderarse o también se podría ver desde el término de que han roto ese llamado techo de cristal, ¿no? Que ha sido a través del empoderamiento, pero también esa parte de que las mujeres se puedan empoderar. En México, ¿qué tanto se ha avanzado, por ejemplo? ¿O tú cómo lo ves? Mira, yo te puedo platicar acerca de mi experiencia, ¿no? Y desde mi experiencia te puedo decir que la capacidad de romper ese techo y de hacerlo radica en ti. Porque sí te vas a encontrar todavía con muchos estereotipos. Estamos hablando que en el 95 apenas se establece el término, o sea, no han pasado tantos años. Entonces, ¿en qué va a consistir? En que tú te atrevas a hacerlo. Entonces, obviamente en la vida nos vamos a enfrentar con todo tipo de comentarios. Ahora le llaman el micromachismo, ¿no? O sea, comentario disfrazado, tenue, para alguna cuestión. Y aquí radica el límite que una le pueda poner a eso. Porque si tú estableces límites con tu persona, vas a poder establecerte límites, pero también para beneficiarte, ¿no? Porque si no los estableces, vas a dejar que te sigan pisoteando, vas a dejar que sigan pisoteando tus valores, tus creencias. Entonces, hay que establecer límites, pero sobre todo definiendo tu propio valor, tus creencias y hacia dónde vas. Entonces, lo veo, por ejemplo, en el aspecto profesional. Muchas mujeres, hoy en día, yo asumí un cargo de mando en un lugar donde era de hombres exclusivamente, en un sector gubernamental. Entonces, imagínate. Y cuando yo llegué ahí, el tema fue, pues a ti te lo van a hacer porque eres bonita. O sea, hay una doble violencia a veces en los discursos, ¿no? Y justamente quiero tocar ese tema antes de que se nos termine el tiempo. La violencia de género. O sea, el empoderarse como mujer también tiene que ver con la violencia de género. Hay veces que las mujeres empoderadas son a las que más violentan, ¿no? Sí, bueno, es que somos amenaza. Sí.
¿no? Tú eres una amenaza al estar aquí, al estar exponiéndote. Es una amenaza a creencias establecidas y que al final son amenazas hacia lo que uno puede llegar a ser. Y hablo en general, no amenazas nada más a los hombres, amenazas también a otras mujeres que les ha costado a lo mejor mucho sacrificio. Y el punto que yo quiero recalcar es que una mujer que se considera empoderada y fuerte es una mujer que no se va a sentir amenazada, una mujer que va a tratar de colaborar con otras mujeres y que no se va a comparar porque tiene muy definido su carácter, hacia dónde va, su objetivo. Y cuando tú te enfocas y te centras en eso, ya nada te puede mover, ya nada puede desestabilizarse, aunque exista violencia contra ti. Si tú eres la primera en limitar esa violencia porque no lo estás permitiendo para ti, pero sobre todo te das cuenta de cuándo es violencia y cuándo no, es importante poner el alto ante todos, no nada más. Y bueno, no de manera violenta, ¿no? Porque violencia genera más violencia, sino de manera muy, como esta mujer fuerte que eres, pues muy racional, de manera más inteligente y de manera que no te enganches con las otras personas, que es complicado porque no nos enseñan a manejar nuestras emociones, ¿no? Es otra parte importante, pero que se puede lograr, se puede lograr. Bien, Cipatli. Para quienes ya te conocieron, te escucharon, ¿dónde te pueden contactar? Bueno, estoy en Médica Cerrato, es nuestra médica de terapia física y rehabilitación. Ahí pueden encontrarme, porque también está la rehabilitación y terapia psicológica. Y está en www.medicacerrato.com y en mis redes sociales, @CipatliOficial en Instagram y en Cipatli Cerrato Psicóloga en Facebook. Muy bien, Cipatli. Pues se nos terminó el tiempo, sé que se quedan muchas cosas que aún se pueden abordar sobre el tema del empoderamiento. Te agradezco mucho que hayas venido y espero verte en una próxima, pues en un próximo programa aquí en Voces. Muchas gracias, encantada de la vida. Espero que se haya transmitido un buen mensaje y que quede pues para la historia. Sí, que seguramente sí llegó bien ese mensaje. Y yo encantada de la vida de regresar. Muchas gracias. Y a ustedes también les agradezco que nos hayan acompañado el día de hoy aquí en Voces. Nos vemos en una próxima emisión.